Estoy muy, muy feliz de tener a mi súper compadre en este espacio hoy. Una persona a la cual quiero mucho. Llevamos muchos años de complicidad tú y yo aquí adentro. Y tu caso a mí me llena el corazón de muchas emociones. Tú y yo hemos caminado y nos hemos acompañado, aunque tú no lo creas, mutuamente. Yo también salí del closet estando en Santa Marta de alguna manera. A la primera persona que se dio cuenta que yo tenía novia fuiste tú. Y fue la primera persona que le pude contar que me había enamorado de una mujer. Y eso estoy eternamente agradecida contigo. Una de las cosas que más me llama la atención, Saúl, de este espacio es, y tu caso lo ejemplifica muchísimo, es el tema LGBT en la cárcel. Y me gustaría que hoy hablemos de eso, de la comunidad del arco iris en las prisiones y cómo para muchas mujeres en prisión, hombres en prisión, ser quien son es un área de oportunidad cuando están en prisión. Entonces, antes de empezar, Saúl, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿No? Antes de estar aquí adentro, ¿quién eres? Bueno, justamente estoy por cumplir 13 años en prisión y yo soy una persona que me desarrollaba socialmente en el nivel del comercio. Soy comerciante. Soy una persona que desde niña me identifiqué con el comercio, pude realizar los niveles de escuela, académicos, pero siempre en mí había unas ganas de vender, el tener la interacción con la sociedad, relacionarme, y pues lo llevé a cabo. Soy una persona que me realicé desde los 12 años, empezando como comerciante, y desde ahí sentí la libertad de lo que yo era. Mas, sin embargo, las circunstancias de vida, la economía que ejercí en mí, pues fue un dolor tan grande porque descubrí que era homosexual. En esos años, tengo 44 años, yo no sabía qué era una homosexualidad. Yo notaba esas diferencias de gusto de mis compañeras a nivel escolar que eran atractivas en niña con niño, y pues yo no sentía ese ímpetu, ¿no? Esa emoción que te causa en el estómago. ¿A ti no te gustaba el chavito del salón? No, ese que ahí viene el más guapo, ¿no? El que todos quieren con ella, y yo así, pues yo veía a mis compañeras que llegaban a la escuela y llegabas con las faldas largas, las calcetas hasta arriba, y en cuanto pasábamos esa puerta de la secundaria, pues yo veía a mis compañeras a doblárselas, a bajarse las calcetas y a ponerse el lipstick en la boca y a sentirse ellas, ¿no? Y me doy cuenta que yo en ese momento, pues yo no tenía ese gusto. Mas, sin embargo, lo hice un secreto en mi vida. Justamente a la edad de 14 años yo tuve un abuso sexual por ir a querer vender. Me metí a un negocio de materias primas donde había un chico de 22 años que era dueño del negocio, y yo, por quererle ayudar, sentir esa emoción de despachar, de venderle al otro, me invitó, sin saber que la osadía que él pretendía en mí era pues tener un abuso sexual. Ese abuso me dolió, me fracturó. Yo en ese momento entendí, para mi definición, que los hombres no eran buenos, que los hombres lastimaban. Porque vengo de un círculo familiar donde nos congregábamos 8 hermanos, un padre y una madre, pero de ese brazo de ese padre fuerte, el que imponía, el que decidía, el que no te permitía, el que solo ordenaba. Y cuando yo sufro ese abuso, constato y digo, los hombres son duros, los hombres hacen daño. Mas, sin embargo, yo retomaba un recuento que yo a la edad de 8 años, yo me metía al baño de los niños a hacer pipí. Me levantaba mi faldita y me iba a los baños de los hombres. Entonces yo decía, no, Silvia, tú ya tenías un gusto desde antes.
pero era una lluvia de recuerdos, de preguntas que yo no tenía la respuesta en ese momento porque pues escasamente a 14 años aún no tienes, pues no tienes un criterio. No tienes ni idea qué está pasando en tu vida, ¿no? Eres la persona más manipulable, ¿verdad? Entonces, hay una serie de hormonas pasando por tu cuerpo que no sabes ni qué pedo. De hecho, a mí cuando me abusa este tipo, yo recuerdo que yo le decía que no y él me tapaba la boca. Y yo le decía que no y me salía en recuerdo y esto me quebranta, no me gusta tocarlo porque me costó mucho abrirlo. En este lugar vine a aprender, tomé terapia, gracias a este lugar he aprendido muchas cosas. Entonces en ese momento yo dije estoy embarazada, él me hizo un daño, yo sentí que él había roto ya todas mis ilusiones, mis sueños, porque no conceptuaba que solo él me estaba tocando físicamente. Yo sentí que él me había tocado el alma, me había roto. Y desde ahí me hice la persona más ermitaña. Era un secreto que traía en mi corazón, que yo no era capaz de decírselo a mi madre porque mi madre era una mujer abnegada. Yo a mi madre, yo la veía siempre trabajar. Mi madre siempre estaba en el rol del trabajo ayudando a mi padre, porque mi padre pues siempre asumió el papel de padre de responder a la casa, a sus hijos, pero nunca había un tiempo de una caricia, de una palabra, porque ellos siempre estaban trabajando. Entonces cuando yo sufrí ese abuso, yo le quería decir a mi mamá, me acaban de lastimar. Más sin embargo no fui capaz porque iba a lastimar a mi madre estaba llena de penas. Y así seguí creciendo. Es duro, Saúl, porque te escucho y en una persona como tú, que aparte, como dices tú, ¿no? Como que de alguna manera definiste la sexualidad desde mucho tiempo antes, te metías a los baños de hombres, tú sabías que algo en tu cuerpo no estaba del todo bien y que no te hallabas. Y algo que dices que me es muy interesante es, tú veniste a este lugar a sentirte libre. Y eso es algo que yo siempre como que he discutido contigo y me costó muchísimos años entenderte, porque yo te acuerdas que te decía, dame tu expediente, tú no debes de estar aquí en la cárcel. A ti, aparte, te juzgaron con homofobia, ¿no? O sea, tú venías por un tema de robo y te terminaron clavando un tema de privación de la libertad ante un juez sumamente homofóbico, ¿no? ¿Cómo ha estado representada la homofobia en tu vida al grado de que hayas encontrado la libertad de ser Saúl dentro de prisión? Pues justamente todo este poquito que les he platicado, yo me meto de lleno a trabajar y entonces yo empiezo a descubrir que yo no quería estar relacionarme con nadie porque entonces la sociedad tachaba, porque en el tiempo pues que yo viví, pues fueron los 90s, pues estaba muy estigmatizado. Sí, no se veía lo que se ve hoy, ¿no? Y esto es importante que lo digamos para quienes nos están escuchando. No. Esto es una realidad muy distinta a la diversidad que hay hoy. Entonces yo me refugié en el trabajo y ejercí un comercio, me volví una persona con la bendición de Dios, me hice comerciante mayorista y yo empecé a crecer, pero en el ámbito laboral. Familiar, mi mamá, yo la llenaba de ilusión porque ella veía que crecía, yo era la admiración de mis hermanos. Pero hay aquel momento cuando las navidades llegaban, porque toda mi familia se congregaba en las navidades, porque siempre fuimos esa familia muégano, pero el punto a tratar era cuando mi padre me decía, ¿y tú cuándo amarras el gallo? Y yo, entonces yo dije, nunca voy a poderme abrir, va a ser mi trabajo y nunca relacionarme. Y a través de mi trabajo yo tuve una situación legal. Yo me dedicaba a la reproducción de discos y tuve un ingreso al reclusorio Oriente, en ese tiempo era Femenil Oriente, por el delito de derechos de autor. Éramos 18 personas que nos dedicábamos a lo mismo, a reproducir lo apócrifo. Y cuando yo llego a la cárcel, yo encuentro el mundo. Para mí, yo dije, aquí pueden andar mujeres con mujeres.
Y yo bien recuerdo a una compañera cuando yo llegué, yo le dije, oye, ¿aquí pueden andar una mujer con otra mujer? Y me dijo, sí, qué puercas. Y le digo, ¿y no se enojan las policías? Y me contesta ella, no. ¿Por qué? Le digo, ¿pero no te castigan? No. En ese momento, imagínense qué pensé yo. Paraíso, ¿no? De aquí soy. Fíjese nada más hasta dónde Silvia se tuvo que meter, llegar a un mundo tan desconocido, pero a la vez era mi paraíso, porque podía desarrollar mi preferencia sexual. Me empiezo a relacionar sentimentalmente con una pareja de mi mismo sexo. Entonces, ya estando yo aquí, yo hablo con mi madre, me visitaba mi madre y mis hermanos. Y les refiero que me gustaban las mujeres. Uy, mi mamá, recuerdo bien que sus palabras fueron estas, ¿no? De que no digas esas cosas, eso no es de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer. Y yo le dije, no, mamá. Y tengo una hermana que me decía, eso es un espejismo el que tú estás viviendo, hermana, porque tú estás acostumbrada al cariño de nosotros y estás en un lugar tan desconocido que entonces lo estás proyectando como un sentimiento. Y yo le dije, no, es que esa soy yo. Y en ese momento es cuando yo me atrevo a abrirme, a decirles que yo quería estar con una mujer. Por azares de la vida llega mi libertad. Llega mi libertad y dejo a mi pareja en prisión. Y salgo con los tamaños bien puestos, dije, voy a defender lo que soy. Y salgo y lo hablo con mi familia. Llegué hasta un anexo. Salgo un 10 de diciembre y el 21 de diciembre yo ya estaba anexada. ¿Tenías un problema de adicciones? No, porque entonces mi familia no cursa las drogas en mi familia, gracias a Dios. Pero entonces mi mamá y mi familia, mis hermanos, pensaban que yo aquí había venido a adoptar esos patrones. O sea, te anexaron por gay. Sí, pero lo que pasa que mi hermana, tengo una hermana que un amigo le había dicho que los anexos eran en función de que eran personas que se reencontraban cuando se encontraban perdidas, que eran ingobernables y que se dejaban, que no eran de criterio, ¿no? Que es muy fácil decían sí. Y entonces aquí ella va a venir a retomar. Pero ellos se sentían en un grito de desesperación porque entonces Silvia, esta pareja que tenía en prisión, que se quedó ahí, tenía 4 hijos. Entonces yo salgo en la función del papá, de que yo quería fungir esa tarea, de que yo tengo una mujer y yo quise a la gallina con los pollitos. Y yo empezar a sumar en su vida, porque siempre era mi plano de sumar. Entonces mi familia determinan por anexarme. Cuando yo llego a ese anexo, el 21 de diciembre, ahí empecé un calvario peor que la prisión, porque empecé a vivir esa homofobia de los hombres que se encuentran recluidos en ese lugar, que sí están en una abstinencia de sustancias, y me ofendían, y me humillaban, y me exhibían. Y me decían en ese lugar que ahí me iban a aprender a ser mujer. Señorita, claro. Se sacaban el pene, su pene, y me decían que me iban a dar hasta que gritara que quisiera más. Mi familia desconocía todo eso. Yo me la pasé otra Navidad ahí. Y mi familia eran muy regidos, que lo que se empezaba se terminaba. Entonces, nunca me sacaron, duré 3 meses ahí anexada y yo seguía con la finalidad de la pareja. Salgo y nuevamente yo le dije, mamá, yo voy a seguir con ella. Y antes de salir del anexo me exhiben sus fotos de esa pareja que estaba en el reclusorio Oriente y me dijeron que por esa mujer cambiaba las lágrimas de mi madre. Y hoy sé que era un chantaje que me hacían. Y entonces me manipulaban en el sentido del amor de mi madre y yo entraba en una crisis de ansiedad de decir, es que amo a mi madre, pero también yo quiero a mi pareja, porque entonces a mí me gusta estar ahí, porque yo nunca me había relacionado con nadie. Yo les estoy hablando que a los 22 años empecé a conocer el amor para Silvia, del mismo género.
porque sí tuve una pareja hombre, pero no me funcionó. Claro. Me costaba mucho hasta darle un beso. Ni te iba a funcionar, que es una de las grandes ideas que hay respecto a la homofobia allá afuera. El otro día alguien subió a redes sociales pensé en ti, de hecho, una frase que decía en inglés, ¿no? Pero sí decía algo así como, si la sexualidad sería una elección, ¿cómo explicas que tantas mujeres les gusten los hombres todavía, ¿no? Cuando los hombres pues nos matan, nos violan, entonces me pareció muy interesante porque la homofobia está basada en la idea absoluta de que tú decides ser como eres o que tú tienes una solución ante la situación que estás viviendo. Y a ti te metieron a un anexo, pero yo no sé si tú sepas, pero allá afuera, en estos días, en estos meses, se ha legislado en hacer ilegal lo que llaman centros de conversiones. Y no sé si sepas eso, pero una senadora que yo admiro y respeto mucho, que se llama Patricia Mercado, empujó desde el Senado de la República que en México ya no pueda ser legal que a ti te metan a un centro para cambiar la sexualidad, porque es la revictimización constante. Entonces, siempre me gusta darte datos de lo que pasa allá afuera porque siento que te agarras de uñas tú a la cárcel porque crees que allá afuera es lo que tú viviste y no me canso de decirte que ya no es tan así. Pero bueno, hasta que tú quieras vivir esa libertad vas a vivir. A ver, Saúl, platícanos también un poco cómo ha sido descubrir tu sexualidad en la cárcel entre mujeres y también háblame un poco de cómo en Santa Marta y en todas las cárceles prácticamente del país se da esta cuestión como de que muchas mujeres vienen a descubrir su sexualidad aquí adentro. Fíjate que ese tema es un poquito complejo porque, mira, voy a cumplir 22 años de conocer la cárcel. Con este punto cierro, para que sepan cómo retomo este tema. Cuando yo salgo y me anexan y todo eso, yo regreso a ver a esa pareja. Pero entonces mi familia pues estaba muy opuesta porque decían que mi mamá decía, fuiste a aprender esas mañas a ese lugar. Entonces como yo veía que no me comprendían, pues me regresé. Busqué un delito para llegar. No sabía ni robar. No sabía, sentía hasta feo, ¿no? Y voy y conozco a personas de esa índole y dice, tienes que hacerle así. Y yo decía, ay, no me atrevo, ¿no? Porque decía, ay, qué feo, ¿cuánto trabajan 15 días para quitarle yo ese dinero, ¿no? Pero yo tenía que hacer algo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Fui cobarde hasta para eso. Porque en tu casa siempre hubo necesidad y nos enseñaron que para tenerse tenía que trabajar. Entonces yo traía ese principio ya labrado en el tuétano. Entonces, pues me subí a un taxi. Me subí a un taxi con una persona que ni conocía. Yo la conocí justamente en ese momento. Me embriagué hasta más no poder para no tener conciencia. Y le quise jugar al delincuente, queriéndole robar su vehículo. Queriéndole robar su vehículo, primero negarme a pagarle. Y luego, pues no había problema, porque así como me ofendió el señor y me dijo a tiznar a su madre, ¿no? Uh-huh. Porque no le había pagado el servicio y dije, no, te voy a robar. Y lo quise robar con este tipo. Y yo sé que es Dios, hoy puedo decir lo que fue Dios, porque entonces cuando yo me bajo y me voy a pasar al lado del chofer para llevarme el vehículo, lo recorro al señor, le digo al hombre que venía conmigo, maneja, me dice, yo no sé manejar. Y él me decía que era un gran ratero. Dije, no, pues yo me bajo, yo sí sabía. Y se activó. Cuando yo abro y arranco su carro del taxista, lo recorro a la parte del copiloto del taxista, el carro ya no quiso caminar y se activó el cortacorriente. En ese momento pasó un chico y tuve demanda ciudadana. Llegó la policía justamente en el momento y vas para adentro. Y yo dije, ay, me van a acusar por robo. ¿No? Cuando yo llego, desde el momento que a mí me detuvieron, la homofobia se marcaba ahí, los golpes, y le dijo un policía, es mujer. Sí, pero le entran los no sé qué, ya saben las palabras, ¿no? Que suelen usar ellos para intimidar. O sea, te confundieron por hombre. Por hombre, porque mi vestimenta era totalmente varonil, masculina totalmente. Entonces, llegué a la cárcel.
algo que yo sí quiero marcar, que yo veo cómo opera muchas veces la policía, hacen un arpegio de mentiras para poder lograr y confinar un delito, porque entonces empiezan a leccionar a la parte acusadora y tú vas a decir que te querían secuestrar y dicen, pero el secuestro no se va a dar, y les dice el Ministerio Público, no se les va a dar el secuestro porque él no está hablando de eso, él está hablando de un robo. No, pero vas a decir que te pasaron a la parte trasera boca abajo. En ese momento cuando dijeron privación de la libertad, le van a poner en la modalidad de secuestro express, yo ahí en ese momento dije, no es posible. Jugué con mi suerte, pero era una realidad que yo quería vivir. Llegué a la cárcel en el mes de febrero del 2010 y en abril a mí ya me habían dado 33 años, 4 meses. Mi familia lógicamente se enojó mucho. Le dije, mamá, me acusan de robo, y me dijo, a mí no me engañas. Tú quisiste regresar a ese lugar por lo que tú ahí vives. No sé quién te pegó eso. Entonces no me entendían. Y entonces empecé a decir, bueno, ya perdí a mi familia por un tiempo. Mi madre me dijo, te amo tanto, pero no me gusta verte ahí. Y empecé aquí a regir. Y cuando yo empiezo a ver que aquí había muchas compañeras, lo que ahorita tú me preguntabas, Saskia, es de que este lugar, vemos personas homosexuales, pero también hay mucha soledad. Claro. Y somos también objetos, tanto sexuales, para ese tipo de personas que vienen de relaciones tan violentas con sus esposos. 100%. ¿Me he sentido objeto? Ay, ahora te vas a victimizar, ¿no? No, objeto. Che, vieja. Porque sí tuve una pareja que me dijo que la verdad que estuvo padre conmigo, pero pues que solo le había quitado las ganas. Porque ella descubrió conmigo que pues, ella era de los hombres. Y así me fui buscando otra pareja. Y me fui metiendo, me olvidé de que estaba en la cárcel y que traía 33 años. Y empecé a desarrollar mi preferencia. ¿Consideras que encontraste la libertad estando en prisión tú? En mi preferencia sexual, sí. ¿Te imaginas viviendo la libertad sexual que vives hoy en libertad? O sea, fuera de estas 4 paredes. Yo no creo, fíjate que tú nos has permitido almas cautivas, muchas fundaciones que han venido aquí. Vamos a dar contexto, que en algún momento trajimos Almas Cautivas, es una organización increíble que trabaja con personas trans dentro de prisión y vino, ¿verdad? Hace 10 años. A platicar contigo. ¿Ya hace 10 años? Sí, de hecho, Saskia, sí quiero hacer hincapié y no es como ponerle alitas, pero para mí es un gran ser humano porque a través de este lugar tan hostil he encontrado ángeles como ella, porque ella hace 10 años me ofreció Almas Cautivas, una fundación de trans. Y conocí a personas, conocí a un chico que ella me presentó, que era niño, era niño, y yo la veía y le decía, ¿qué edad tienes? Y me dijo, 20. Y yo le dije, ¿y eres trans? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿y tu mamá te aceptó? Sí. Oye, Saúl, te cuento una cosa. El otro día, mi hija tiene un amigo trans. Tiene 5 años. ¿A poco? Y yo sentí padrísimo. Yo veía a Saskia y yo decía, ay, Saskia me va a ayudar a salir a lo que yo soy. Y a través de lo que ella me trajo de esa fundación, me di cuenta que yo no soy lesbiana, yo no soy bisexual, yo soy trans. ¿Eres un hombre trans? Sí, yo me siento en un cuerpo que no es mío. Cuando yo empecé a menstruar, yo recuerdo que yo sufría, yo decía, ¿por qué me pasa esto? Y en verdad hoy en día, yo hasta el día de hoy tengo 44 años, yo quisiera operarme. Yo quisiera hacerme la transformación. Pero es tan cabrón el tema educativo, Saúl, que ¿te acuerdas alguna vez? No me acuerdo hace cuánto tiempo traías el tema, y te voy a ventilar un poquito, pero bueno. Traías el tema de la bolita en el pecho también, y era tal
tu odio de que te revisaran los pechos, que no querías que te revisaran, y hasta yo te decía, es que güey, no, esas hasta ya te las quitan, si te revisan, pero siento que ha sido esta lucha, esto que dices de la menstruación, y te escucho hablar hoy y me lleno de orgullo porque estas pláticas hace 10 años eran tú en un mar de lágrimas, en unos cuestionamientos prácticamente imposibles de decir, no, es que yo esto no lo conozco. Algo que me da mucha impotencia de casos como los tuyos es el acceso a la información o de la no información que tenemos allá afuera, muchas personas que pertenecemos a la comunidad LGBT y que optan por quitarse la vida en vez de vivir lo que están viviendo o esconder quiénes son, o simplemente el hecho de decir, es que me siento diferente pero no lo puedo entender. O sea, no. El otro día estuve yo en Chiapas, en una cárcel de mujeres en Chiapas, y entrevisté a Juan, que antes se llamaba Daniela, y Juan igualito que tú, pero en una cárcel en Chiapas, Saúl. Y él me decía, él viene de una zona súper rural en Chiapas, de pobreza extrema. Igual lo violaron horrible con las mismas frases que tú acabas de describir, que es a ver si así, ¿no? Hasta que te guste y demás. Y fue cabrón porque él me decía, es que yo no sabía que existía una terminología trans, yo no sabía ni leer ni escribir, vaya, no pude ir a la escuela porque no tuve el dinero para ir a la escuela, yo no sabía que habían más personas como yo, y eso lo vine a aprender aquí a la cárcel. Y este capítulo contigo para mí es súper importante, Saúl, porque hay mucha gente allá afuera que no tiene ni idea, así como tú no tenías ni idea, y no hay nada que me parezca más doloroso que el que tengas que venir a aprender en la cárcel a ser quien eres y a sentirte protegida, porque yo algo que veo en ti es que aquí puedes tener a tu novia sin problema, puedes vestirte como quieres, puedes lucir el look que quieras, aunque parezca en un estigma heteronormativo masculino, ¿no? Entre comillas, sin miedo a ser juzgada. Este lugar se ha vuelto tu hábitat, pero yo lo que te digo es, las cosas allá afuera ya no están tan mal. Y tú tienes oportunidad de salir porque tu caso está lleno de irregularidades y de mucha homofobia al momento de ser juzgado. Entonces, mi pregunta para ti, antes de que empecemos a cerrar este espacio, sería como a esa chavita o ese chavito que está viviendo lo que tú viviste, ¿qué le dirías a hoy en día, ¿no? O sea, que nos está escuchando ahorita, para que no llegue hasta la cárcel. Pues yo le diría a aquel niño o niña que tenga esa definición sexual como la mía. Yo le invito a que no se equivoque, a que se defienda, porque a mí lo que me faltó fue valentía y aceptarme a mí misma que yo era trans, que yo tenía una definición sexual diferente, pero al final era un ser humano que tenía derecho a vivir en libertad. Que yo le podría exhortar a todos aquellos de mi comunidad que no se cierren, que por mucho que te marquen, por mucho que te discriminen, por mucho que tu familia te rechace, nunca te rechaces a ti mismo, porque es tan difícil dejar. Yo ya dejé aquí los mejores años de mi vida. Yo hoy te puedo hablar a lo mejor ahorita con mucha garbía, porque estoy en terapia. Y yo estoy condenada a una terapia para siempre, porque entonces Silvia se hizo mucho daño por no querer aceptar que Saúl quería salir. Y ese punto ya no tiene un regreso, porque entonces mi vida ya se fue. Y hoy en día me quiero ir y no he tenido las posibilidades. He luchado para irme en libertad. He estado en terapia para libertar mis decisiones, para decidir Saúl lo que quiere y a dónde va, con quién, a dónde. Pero yo invitaría a todos a esa comunidad, que no se equivoquen, porque al final del día son decisiones. No existen ni buenas ni malas, finalmente es decisión. Y yo me vine a meter al infierno sintiendo que vivía en un paraíso. En un paraíso. Y hoy en día escucho como tú y todo lo que tú nos compartes aquí de las fundaciones,
te platican que ya está, y yo me sorprendo porque entonces yo ya no conozco la calle, yo tengo 13 años, estuve 3 meses afuera y 9, 21 años en la cárcel, yo no conozco la calle, dicen que allí existe hasta un vagón del metro. Ajá. Para mujeres y sí, para la comunidad LGBT. Fíjate. Y dicen que ahora, hoy en día, yo le pregunto aquí a la visita que viene, oiga, ¿y se agarran de la mano afuera las mujeres? Saúl, ¿tú sabes cuánta gente fue a la marcha gay este año? Yo no las conozco, las marchas. ¿Sabes cuánta gente fue? Calcula. No. ¿Cuánta crees que fue a marchar por sus derechos homosexuales y por los derechos de los homosexuales? 2 millones de personas. 1 millón, pensé. 2 millones de personas. O sea, Reforma estaba pintada de colores, no podías ni caminar. Yo sé que eso a ti no te tocó, pero... No las conozco, no sé ni lo que es una marcha. Y aquí hay varias compañeras, también trans, y me dicen, el día que salgas, yo te voy a llevar a una marcha. Y le digo, ¿y qué es una marcha? Vas y marchas por lo que tú eres, ¿no? A defender con mucho orgullo, ¿no? La bandera que nos respalda. Y posterior te relacionas con personas iguales. Y yo aquí he vivido la discriminación. Yo, mi juzgado, el juez que me condenó es el de presunto culpable. Ese caso sonadísimo de la película, que llegó hasta el cine, ¿verdad? Ese juez que ya falleció. Pero él me dijo, ¿qué eres? Cuando me vio, y le dije, soy Silvia Romero, ¿qué eres? Entonces, ¿por qué te vistes así? Y le dije, pues eso, pues su señoría no le incumbe, ¿no? Sí. Y híjoles, pues nada más me dijo, del tamaño de tu delito y de lo que te sientes va a ser tu sentencia. ¿Te sientes cabrón? Pues de ese tamaño va a ser tu sentencia. Y me condenó sin bases, tengo muchas violaciones, pero por la homofobia no me permiten, no me dan un voto de confianza, o sea, no me funciona. Y hasta el día de hoy yo pues, sí puedo invitar a la sociedad, pues que también volteen a ver que somos seres humanos, que sentimos, que solo es un derecho lo que pedimos, porque damos un respeto. Y que no lastimamos a nadie. Yo no lastimo a nadie por lo que soy, ni le hago daño a nadie, ni rompo matrimonios, ni hago cosas de esa índole. Bueno, ese es otro tema, ¿no? A mí un día me dijo mi terapeuta, vas a defenderte quien te pregunte y soy muy cobarde, ¿no? Y yo invito a esa sociedad que no tenga miedo a expresarse porque yo omití y me vine aquí a acudir a este lugar. Y un día me dijo mi terapeuta, pregúntale a la sociedad que te estigmatice, que qué es peor, ser puta o ser homosexual. Y le digo, ¿y qué me van a contestar? Me dijo, ¿te das cuenta? Así es la sociedad, no saben qué es peor. Pero eso es un caso que se debe de respetar finalmente. Esa es una decisión. Y pues la verdad es que hoy yo sí le pido, ¿no? Yo sí le pido a toda la sociedad y a toda la comunidad que no cometan errores, que aprendan a expresar lo que son y que lo que quieran ser, lo defiendan. Y que se vean en este espejo de Silvia. Saúl. Silvia la tengo metida aquí en mi corazón ahora. Y todo ese daño que le hicieron, y todos esos abusos sexuales que tuvo, hoy Silvia sabe que tocaron su cuerpo, pero más nunca su esencia. Porque Saúl, a pesar que lleva aquí 13 años, va a cumplir 14 años en prisión, se maneja y se conduce de una manera honorable, honesta. Y no porque esté en este lugar, soy una persona que delinquió, no soy delincuente. Y sé respetar, y yo le agradezco a Dios y a cada uno de ustedes que me compartieron este espacio para poderles... No, gracias a ti. Decir a la sociedad que aquí en prisión también habemos personas que sentimos, que sí les pedimos un voto de confianza, que nos escuchen. Y así como tú sabes que aquí eres un conducto, yo te voy a agradecer siempre infinitamente, porque tú me has querido apoyar de sobremanera para que yo me defienda. Tú me has ayudado mucho más a mí de lo que crees y por eso yo también estoy eternamente agradecida contigo y siempre voy a estar aquí para ti y el día que decidas salir de aquí también te voy a acompañar allá afuera. Gracias por la confianza, por estar aquí hoy y por compartir tu historia con quienes hoy nos escuchan, que estoy segura que vas a tocar muchísimos corazones y nunca sabes que hay alguien que nos está escuchando que tu testimonio le vaya a cambiar la vida. Entonces, gracias por eso. Ojalá que esto les encauce a muchos compañeros de mi comunidad para que ellos puedan defender lo que son. Vas a ver que sí. Sin y si miedo. no, a seguir luchando. Sin miedo al éxito. Eso, Saúl. Te agradezco, Gracias. Saskia. Muchas gracias.